¿Qué haces aquí? Tú y yo dejamos una conversación iniciada. ¿Perdón? Sí, yo te pedí respuestas y fuiste bastante claro, Bruno. No, Bianca. Tú interpretaste lo que no era. No, mi amor, yo no interpreté lo que no era. Tú dijiste que no le ibas a decir la verdad a tu tío. Y te di mis razones. No me importan tus razones, Bruno. Lo único que sé es que tú eres parte de mi pasado. ¿Me condenas al olvido porque no hago las cosas a tu manera? No, Bruno. Lo hago porque no tienes las agallas para luchar por lo que ¿Y sientes. qué es lo que estoy haciendo aquí? Muy tarde, demasiado tarde. Y eso veo, Bianca, eso veo. Ya me restregaste a mi tío todo lo que pudiste en mi cara. Se supone que ese es mi castigo, ¿verdad? Sal de aquí. No, no. Bruno, por favor. ¿Ves? Tú también sientes miedo, Bianca. Explícame por qué yo no tengo derecho a sentir lo mismo. Lo tuyo es diferente. No. Podrá ser diferente, pero ¿sabes por qué? Porque te amo. Te amo como nunca jamás he amado a nadie. No lo puedes entender, por eso sufro cuando besas a mi tío y me miras. Porque tú deberías ser mi mujer, Bianca, no la de él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me dejaste de amar en un solo día y ahora me ves como una equivocación? Yo nunca te he dicho eso. Entonces... O sea, ¿por qué no me puedes dar un poco de tiempo? Es lo único que te pedí. ¿Tiempo? Bruno, ¿tú quieres tiempo? Cuando tú fuiste el que me hizo regresar a esta casa. Bianca, en ese momento no había otra opción. Bianca, yo necesito que tú me creas. Bianca. Bianca, ¿estás bien? ¡Ya voy! Sí, un poco adolorida, pero bien. No. Vale. ¿De verdad? No. No. Sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, cuando tú quieras, cuando se pueda, ¿no? Buenísimo, estamos en contacto entonces. Chao. ¿Por qué te encierras? Porque me estaba cambiando. Y por eso les pusiste seguro a la puerta, ¿no? Ah, no, ¿y tú qué pretendes? ¿Que la gente me vea desnuda? ¿Con quién hablabas? Ah, no. ¿Tú subiste qué? A interrogarme, mamá. Contéstame. Estaba hablando con mi amiga, con la que me estaba quedando. Le dije que me mandara mi maleta. Tranquila. Esa amiga no existe. Tú estabas hablando con Bruno. Por eso te encerraste. Tú vas a empezar con tus tonterías, mamá. No son tonterías. Déjame ver tu celular. No te lo voy a mostrar. Si no me quieres creer, ese es tu problema. Está bien. Está bien que hables con él, que te despidas. Que le digas adiós a lo que sea que hayan vivido. Mamá, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, mi amor. Vine a darte un besito de las buenas noches. Y a felicitarte. Lo mejor que pudiste hacer hoy fue reconciliarte con Ariel. Ahórrate tus palabras. Ahórratelas. Hoy te diste cuenta de que el matrimonio es un compromiso. Es una decisión seria, la de unir tu vida a la de otro hombre. Para siempre. Sin importar las dificultades, ¿sí me entiendes? Quiero dormir, mamá. ¿Me permites? Sí, mi amor, claro. Sí, vete a dormir. Pero
Una última cosita. No vuelvas a poner en peligro lo que tienes. Ya, mamá. Lárgate del cuarto, por favor. Lárgate. Que duermas bien. ¿Mm? No le eches seguro a la puerta. Bruno, no salgas todavía. No te apures, no tengo prisa. Qué descaro el tuyo. Eso es lo que tú quieres. Una relación así, a escondidas, detrás de las puertas. No. Pero solo mientras encontramos una solución, Bianca. Bruno, la solución la teníamos en nuestras manos y no quisiste hacer nada. ¿Cómo que no quise? No pude. Sí, porque eres un cobarde, Bruno. Porque yo sí fui a buscar a tu tío para decirle toda la verdad. Fui a buscarlo. En el hospital estaba dispuesta a hablarle, a decirle todo. Porque yo no soy una cobarde como tú, Bruno. Bruno, Bianca. yo estaba dispuesta a enfrentar el mundo por ti. Porque yo no soy como tú y yo. Eres un poco hombre que no da la cara. Óyeme una cosa. Mírame. Si quieres llamarme cobarde, porque te amo, hazlo. Yo te amo. Y no puedo dejar de hacerlo, Bianca. Pues qué pena. Porque un hombre así no me interesa en mi vida. ¿Sabes qué? Prefiero dejarte en el olvido y saber que no eras lo que yo necesito para ser feliz, Bruno. Espérate un segundo. No tengo nada. Espérate. No tengo nada que hablar contigo, Bruno. Un minuto, escucha. ¡Suelta! Perdón. No era mi intención. Vete. Bianca, yo necesito que te entiendas una cosa. Aunque yo no haga las cosas a tu manera, tú sí eres la mujer de mi vida. Pues acostúmbrate a ver a esta mujer en esa cama, en brazos de tu tío. ¿Te vas, Bruno? No seas tan golosa, no te lo tragues todo. Sí, casi no he comido nada. Ah, que no saben lo que acabo de ver allá arriba. Ya va a empezar el chisme en mi cocina. Ay, pero si no es chisme, don Salvo, es puritita información. Bruno salió como alma que lleva el diablo. Ay, pues eso no es raro. Esta noche todos parecían enojados. Todos menos la señora Flavia. Era la única que se reía a carcajadas. Perdón, pero a mí no me gusta hablar mal de los patrones a sus espaldas. Perdón. Bueno, pues a mí sí. Pero resulta que estoy requete cansada y creo que mejor me voy a dormir. No importa, aquí la seño Celeste y yo nos quedamos merendando prójimo. Vamos, Cami. Te acompaño a tu cuarto. Listo, mi amor. Ahora sí vas a dormir bien cómodo en el sofá. Gracias, mi amor. Me cuesta creer que vayas a dormir aquí. Bianca todavía está dolorida y no quiero lastimarla a medianoche. No mientas. Esa no es la razón por la que vas a dormir aquí. Es verdad. Bianca y yo no hemos logrado reconciliarnos del todo, pero ahí vamos, por buen camino. No entiendo. ¿Qué pudo ser tan grave para que sigan peleados así?
Mira, es privado. Lo importante es que ya pasó. Estabas asustado, ¿verdad? Y no lo digo por el accidente, lo digo por la discusión. Muchísimo. ¿Sabes? Llegué a pensar que la iba a perder. Que una mujer más se me iba a ir de las manos justo cuando más enamorado estaba. Eso no va a pasar. ¿Ok? Hasta mañana, mi amor. Cami, qué bueno que decidiste volver. Apenas te fuiste y se sintió tu vacío. Bueno, la verdad es que sí la pasé muy bien con mis primos, pero aquí está mi familia, así que por eso regresé. Mientras estabas afuera, pasaron muchas cosas en esta casa. No, sí, eso veo. Nunca me imaginé a la señora Bianca durmiendo fuera de la casa. Esa señora es capaz de hacer mucho más de lo que tú crees. Ok, cuéntame, ¿qué pasó? No sé, nada. Ay, Yair, claro que pasó algo porque si no, no me hubieses dicho eso. Bueno, que pasen las dos. Una buena noche. Hasta mañana. Buenas noches, que duermas bien. Descansa. Whiskey on the rocks, please. Hola. ¿Estás solo? Eso parece. ¿No vas a contestar? Estoy hablando contigo, ¿no? Pues sí. Entonces, dile a Ariel que te mande un mensaje. Permiso, tengo que contestar esta llamada. Buenas noches, tío. ¿Te desperté? No, para nada. De hecho, ni siquiera estoy en la casa. Salí a dar una vuelta. Bruno, me acordé que no alcanzamos a hablar sobre lo que pasó con Eliana. Sí, ya está mejor, gracias a Dios. No le pasó gran cosa, ya se está recuperando. Pero bueno, yo la verdad, yo creo que debe haber un psicólogo porque cada vez la veo peor. Buena idea, sí. Bueno, en realidad no te llamé para platicar sobre Eliana. Claro, tío, lo que quieras. Te escucho. Mira, estoy muy agradecido por toda la gente que ayudó a Bianca con el tema del accidente. Solo que hay una persona que no le he dicho nada. ¿Una persona? Sí. Necesito que tú me ayudes a conseguirla. No, solo dime quién es. Al hombre que llamó al 911 para reportar el accidente de Bianca. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.